Continuar con la exposición que vamos a continuar con la exposición que teníamos. Eh, Les voy a hacer un rápido recordatorio. Hemos estado hablando de aplicaciones de ciencia de datos en diferentes dominios de conocimiento. Y uno de estos que nos interesa mucho y uno de ustedes está desarrollando un proyecto en este tema, es el análisis de experimentos de física nuclear, que se hace uso de lo que se conoce como la espectroscopía de curvas de Bragg, ¿no? Y se hace el análisis usando algoritmos de inteligencia artificial. No solo redes neuronales, ¿no? Sino que ahora, y esto lo van a estar viendo con Fermín, estamos explorando también otros algoritmos de una técnica que se llama boosting, ¿no? Que implica el uso de árboles de bosques, ¿no? De árboles de decisión. Estos son los ejemplos de las famosas curvas de Bragg, ¿no? Que como hemos dicho siempre, el problema técnico se dice muy sencillo, pero es complicado, es de encontrar el área bajo la curva de cada una de las curvas de Bragg y conocer la altura del pico de Bragg, ¿no? Que es lo que determina el elemento químico que nos interesa. Estas son las referencias que les hemos dejado respecto a este trabajo para que ustedes puedan ampliar la información que aquí se les está compartiendo. El otro tema que nos interesa, y eso es lo que nos vamos a concentrar hoy, es el uso de redes neuronales que tienen una arquitectura distinta a las arquitecturas vistas anteriormente, la arquitectura de perceptrones, ¿no? Que es una red de feed forward, ¿no? O sea, de procesamiento hacia adelante, y que se entrenan mediante un proceso de entrenamiento supervisado. Y aquí lo que nos interesa, y es lo que vamos a estar viendo ahora, ¿no? Es el, eh, una arquitectura diferente a la de los perceptrones. En este caso es una arquitectura donde la red tiene una capa de entrada que es igual que la que tiene un perceptrón, pero la capa de salida es una capa plana, en donde la red neuronal va a crear un mapa de conocimiento, un mapa que nos va a revelar el conocimiento encontrado por la red neuronal. Estas redes tienen un entrenamiento no supervisado, ¿no? Lo cual quiere decir que no puedes tú saber, tú no le puedes enseñar a descubrir lo que tú desconoces, ¿no? Cuando se hace descubrimiento de conocimiento, la red tiene que trabajar con un algoritmo no supervisado. Y bueno, vamos a ver cómo se puede producir un algoritmo que trabaje de manera no supervisada, que sea útil para descubrir conocimiento, descubrir la estructura, descubrir patrones, descubrir regularidades en una base de datos. Les había dicho que esta red SOM, ¿no? Este acrónimo SOM, tiene que ver con la frase Self-Organizing Maps. Entonces, esto, digamos, se autoorganiza, como el aprendizaje no es supervisado, la red se autoorganiza para generar un mapa de conocimiento. Y eso es lo que queremos ver en algunas aplicaciones. Una cosa que les dije es que vamos a ver que todas las neuronas de la capa de entrada van a estar eh, conectadas con cada una de todas las neuronas de la capa de salida. Esa es la arquitectura
de, de los pesos. Y bueno, una de las cosas que esta red neuronal nos permite hacer útilmente es lo que se conoce como el clustering análisis o análisis de conglomerados. Vamos a ver varios ejemplos de eso, ¿no? Una de las cosas que aquí van a ser típicas es que cuando tú tienes generalmente un problema ubicuo, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, es que uno estudia conjuntos de entidades, ¿no? Eh, en astrofísica, las entidades son cuerpos celestes. En sociología, son poblaciones. En economía, ¿no? Son personas, son economías, son países, son instituciones, en fin. Y, y tú quieres, la ciencia, cuando estudia poblaciones de algún tipo de entidades, ¿no? Países, personas, un sistema ecológico, animales, plantas, tú quieres caracterizar a esos elementos de tu base de datos. Y para eso surge el concepto de un perfil, ¿no? Caracterizar a cada individuo, ¿no? Como, con un perfil, ¿no? Caracterizar con un perfil, ¿no? Este, a cada uno de los elementos de la red, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo podemos caracterizar, ¿no? Un país o de una persona? Por ejemplo, piensan desde un punto de vista de salud, ¿no? Cuando ustedes tienen algún problema de salud, lo primero que hace un médico general es pedirte una química de 25 elementos o alguna cantidad de elementos. Y él recibe, ¿no? 25 datos, ¿no? Entonces, que caracterizan el perfil de salud tuyo. Así se puede caracterizar la economía de México a nivel global y compararla con la economía de Brasil o de Argentina, ¿no? Como vistos de esta manera, lo que estamos haciendo es modelar las entidades, ¿no? Matemáticamente como espacios de un espacio euclidiano multidimensional, de un RN, digamos, ¿no? Si la química era de 25 elementos, ¿no? Pues tú vas a estar en R a la 25. Y si nosotros tuviéramos eh, todos las químicas de 25 elementos, ¿no? de, de un conjunto de personas, bueno, pues lo que veríamos es que son puntos en R a la 25 y definirían como nubes en ese espacio. Y habrían grupos de personas que están en una zona y grupos de personas que están en otra zona. Y los médicos podrían identificar el grupo que está en cada zona, quiere decir que tiene un estado de salud diferente. Ustedes pueden imaginar eso. Y, y eso va a ser interesante poderlo conocer, ¿no? O sea, ¿cuántos perfiles distintos tiene el conjunto de entidades que estamos analizando? Si estamos hablando, por ejemplo, de investigadores, este va a ser un asunto que nos va a interesar. Eh, ¿Cómo modelamos matemáticamente a los investigadores de la UNAM? O a los investigadores nacionales, a los investigadores mexicanos. Cualquiera de esos conjuntos, bueno, pues hay que definir un perfil. ¿Qué puede ser su perfil? Bueno, su perfil puede ser su edad, ¿no? Su perfil puede ser la especialidad, su perfil puede ser si tiene licenciatura nada más, si tiene maestría, si tiene doctorado, si hizo un postdoctorado, si hizo dos, si hizo tres. Eh, ¿En qué campos de conocimiento publica? ¿En cuántos campos de conocimiento distintos publica? ¿Qué tan especializada es su investigación? Eso nos dirá en cuántos campos de conocimiento él publica. ¿Qué tan multidisciplinaria es? Sería que publica en diversos campos de conocimiento. ¿Qué tanto publica? ¿Cuántos artículos publica por año?
¿Qué impacto tienen a nivel internacional las investigaciones que él publica? Si una persona escribe un artículo y, y nadie lo cita, nadie se entera, nadie le interesa. Bueno, si nadie lo cita, si alguien lo cita, quiere decir que lo tuvo que leer. Y si lo cita, es porque, bueno, a no ser que sea que lo cita porque está todo equivocado, pero eso es muy raro que ocurra. Lo típico es que lo cita porque está creando algo usando el conocimiento que está publicado en el artículo de esa persona que es citada. Entonces, bueno, el número de citas. En fin, lo que quiero decir con esto en resumen es que cuando analizas una base de datos donde cada elemento de la base de datos es una entidad, mencionábamos el otro día, por ejemplo, la base de datos de una empresa, de una compañía de seguros, la base de sus clientes. Bueno, de cuántos perfiles distintos son los clientes de, de esa empresa? Y esto puede ser interesante porque, pues porque le van a querer dar un tratamiento diferente a los clientes que tienen diferentes perfiles. Bueno, dicho esto, entonces confiamos en que se entiende que tiene sentido hacer análisis de conglomerados, hacer clúster análisis. Aquí tiene, por ejemplo, un ejemplo de cómo se vería un mapa de conocimiento. Aquí estamos viendo que tenemos una colección de países, ¿no? Aquí está Rusia, por aquí está Egipto, por aquí está Venezuela, en la India, ¿no? Y estamos viendo que, por ejemplo, de acuerdo a la manera en la que se definió el perfil de estos países, resulta que Egipto, que está aquí, ¿no? Tiene un perfil, está en un clúster que está pintado de rosa, ¿no? Que está junto con Venezuela, con India, con Brasil, ¿no? Con otros países, ¿no? Acá Rusia, por ejemplo, está con Bulgaria, con Jordania, con Túnez, en fin, pueden ustedes ver diferentes países quedaron agrupados de diferentes maneras. ¿Y qué quiere decir este agrupamiento? Quiere decir que ellos tienen, eh, por ejemplo, aquí Japón y Serbia están en un mismo clúster, ¿no? Y eso quiere decir que ellos tienen perfiles semejantes, que sus perfiles no son tan distintos de los que están en el clúster aledaño, por ejemplo, de Argentina, Chile y Bulgaria y Líbano, ¿no? Pero sí son muy diferentes de Rusia, por aquí parece que está Checoslovaquia, no veo bien las letras, ¿no? Etiopía, ¿no? Los clústeres que están más alejados son clústeres que representan perfiles que tienen un grado mayor de diferencias. Entonces, bueno, esta es la manera en la que, una de las maneras en las que se puede leer un mapa de conocimiento producido por una red neuronal artificial, ¿no? En este caso una red neuronal que tiene un entrenamiento no supervisado. Bueno, como hemos dicho, uno de los temas que nos interesa presentarles aplicaciones es el de la cienciometría y la ciencia de la ciencia. Hablamos de que la ciencia de la ciencia de lo que se trata es de estudiar a la ciencia, o sea, con un enfoque científico. Entonces es algo así como la ciencia estudiándose a sí misma. Aquí les pongo algunos textos, ¿no? Que son recientes y que han sido publicados en esto. Este es de 2001. Este es un handbook también de Science of Science, pero orientado a ver la política, ¿no? Que tienen los países para producir mejor ciencia, ¿no? Y este es un artículo de la revista Ciencia, de la revista Science, ¿no? El artículo se llama así, Science of Science. Y aquí pueden ustedes tener una idea escrita por todos estos autores muy distinguidos, ¿no? Que explican cómo entienden ellos la ciencia de la ciencia. Les decía también que esto es un proyecto que hemos desarrollado
a lo largo de ya más de varias décadas, ¿no? Con colaboradores de cubanos, algunos de los cuales, como el caso de Ricardo Arencibia, ya están residiendo con nosotros y ya Ricardo es investigador de la UNAM. Eh, una de las cosas que hemos visto es que se puede aplicar la tecnología actual y las bases de datos actuales para producir una metodología y basado en esa metodología, una tecnología que le llamamos Biblioson, que nos sirve para hacer un análisis automático de información con inteligencia artificial para producir mapas autoorganizados. La, una de las bases que nos interesa muchísimo es la base del web de la ciencia, que ya les decía que tiene más de los artículos que están publicados en más de 18,000 revistas. Son muy selectivos, no indizan cualquier revista, tienen que ser revistas de alta calidad que tienen que pasar por un filtro y solo, entonces, todo lo que hay ahí, digamos, tiene una calidad garantizada, porque todo para que se publiquen esas revistas tiene que pasar por un arbitraje estricto, ¿no? Eh, la mayor parte de las revistas, las mejores revistas, pues aceptan un porcentaje muy pequeño de todos los artistas que son sometidos, ¿no? Para ellos. Y entonces, bueno, no es fácil publicar en las mejores revistas, como pueden ustedes imaginarse. Eh, Les hablé también de Eugene Garfield, que fue el fundador de este proyecto del Web de la Ciencia, y les hablé también del factor de impacto de las revistas. O sea, las revistas se pueden rankear, ¿no? este, mediante un indicador que lo que hace es ver qué tan citados son los artículos que se publican en esa revista. De eso estaremos hablando más en lo que sí. Y en cuanto a la metodología Biblioson, les recuerdo que la comentamos diciendo que el primer problema que tiene uno cuando hace eh, minería de datos con el fin de descubrir conocimiento en las bases de datos es que, bueno, uno parte de que tiene una cierta base de datos. En este caso vamos a poner, por ejemplo, el web de la ciencia. Y supongo que nos interesa hacer una investigación de cómo ha sido la producción científica de la humanidad en vacunas de tuberculosis. Entonces tenemos un target data que tenemos que extraer del web de la ciencia y entonces ya trabajaríamos con ese conjunto selecto de datos que vamos a analizar. Una vez que se ha seleccionado el conjunto de datos, pasamos a esta etapa que está marcada aquí en verde, de la homologación, normalización y limpieza de datos. A veces hay datos faltantes, hay datos incoherentes, inconsistentes. Un área de la ciencia de la computación, todo lo que es purificación de bases de datos. Cómo se pueden corregir errores en bases de datos para poder hacer análisis con ellos. Pero una cosa muy común, ¿no? Que no tiene que ver con errores, es que a veces los perfiles están caracterizados por valores que están en escalas de tiempo muy diferentes. Por ejemplo, puede ser la edad de la persona, que puede ser, no sé, entre 30 y 80 años. Puede ser el número de artículos que publica, ¿no? Que van a ser decenas o cientos de artículos si es un investigador muy productivo. Pero también las citas, que pueden ser decenas, cientos o miles, ¿no? De citas. Yo tengo más de 1,000 citas, ¿no? Creo que tengo del orden de 1,600 o 1,800 citas. Eh, y bueno, ya una vez que los datos están listos, entonces este preprocesamiento, por supuesto, que implica también la modelación matemática de los datos. Y ya que los datos están bien y están bien modelados, entonces se le pueden aplicar algoritmos. En el caso nuestro, vamos a aplicar algoritmos de
inteligencia artificial para poder descubrir la estructura, los patrones, ¿no? Descubrir conocimiento en esas bases de datos. Y si estamos pensando en la red neuronal SOM, pues lo que va a hacer es que nos va a producir un mapa de conocimiento como este que tenemos aquí. En este caso, este mapa fue realizado mediante un procesamiento neurocomputacional. Les comentaba que esta metodología está descrita aquí en la revista española de documentación científica, que fue una colaboración con un querido amigo cubano y con otra cubana también que hizo la tesis. Yo fui asesor de su tesis de doctorado, que trabajó precisamente en este campo de la cienciometría y la ciencia de la ciencia. También les hablé de que la tecnología que hemos desarrollado para aplicar esa metodología se llama LabSOM y que próximamente le haremos una demostración, le enseñaremos a usarla y diseñaremos experimentos para que ustedes la apliquen. Estos son algunas de los escenarios gráficos que se pueden producir, además del mapa de clúster, que se pueden producir con esta red neuronal. Y quiero ahora hablarles un poquito de cómo funciona el entrenamiento no supervisado de la red neuronal SOM. Y para esto me voy a servir de esta imagen en donde ustedes pueden ver una colección de puntos verdes que está distribuida en este espacio. Aunque estamos viendo un mapa plano, ¿no? Imagínense que estos son puntos que están en el espacio en 3D, en R3. Y vean que también en la figura aparece una colección de puntos rojos que están unidos por unos segmentos grises. Esos, esos puntos rojos vamos a tener, si estamos pensando que todos estos puntos verdes y estos puntos rojos están en RN, pues hay que imaginarlos como vectores. Son puntos o vectores de un espacio euclidiano n-dimensional, ¿no? Donde piensen que cada punto representa el perfil de una de las entidades que se están analizando, que pueden ser empresas, clientes, países, animales de un sistema ecológico, elementos químicos en un reactor nuclear, en un reactor químico, ¿no? Y que de entrada lo que va a ocurrir es que el algoritmo le va a asociar a cada neurona de la red un vector en el espacio de datos. El espacio de datos es este RN. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos n puntos. ¿Por qué? Porque teníamos una red neuronal que tenía n neuronas. Y cada uno de estos vectores está asociado a una neurona. Vamos a decir que van a ver en la literatura que se refieren a estos puntos rojos como los vectores de referencia de las neuronas de la red neuronal de la capa de salida, ¿no? De esta red SOM. Y lo que va a ocurrir es que con el proceso de entrenamiento, el objetivo de estos puntos rojos, de estos vectores de referencia de las neuronas de la red, el objetivo de ellos es descubrir la estructura que tiene el conjunto de datos. Y entonces se van a empezar a mover esos puntos con el entrenamiento en el espacio y para irse acercando a los datos, que son los puntos verdes. Vean aquí, en esta etapa que estamos mostrando aquí, en esta tercera figura,
podemos ver que ya la red ya no se ve plana como se veía aquí en la primera figura, ¿no? Ahora ya los puntos rojos se acercaron a los distintos clústeres, ¿no? Y ya quedan pocos, con ese proceso empiezan a quedar pocos puntos rojos en los espacios intermedios. Pero bueno, vamos a ver en lo que sigue que esos espacios intermedios van a servir porque nos van a permitir conocer la distancia que hay entre estas nubes de puntos verdes. Vamos a ver si podemos mostrar una animación de esa ahorita que sigue, ¿no? Pero bueno, antes de eso, vamos a ver algunas aplicaciones también a estudios demográficos de poblaciones estudiantiles de la UNAM, ¿no? Vamos a hablar de un ejercicio donde efectivamente analizamos la producción científica de la humanidad en el tema de vacunas contra la tuberculosis, ¿no? Y vamos a ver también cómo se pueden detectar diversos frentes de investigación, ¿no? Que pueden ser de países o de instituciones, ¿no? Una investigación que también, si nos da tiempo, podremos mostrar es cómo han evolucionado, ¿no? la producción científica de las principales universidades mexicanas. Ok. Eh, entonces, aquí hay otras investigaciones interesantes, ¿no? Que se han hecho, que son, si nos da tiempo, las abordaremos también, que tiene que ver con hacer minería de datos en los genomas, ¿no? de, de bacterias infecciosas. En este caso, de las Mycobacteria tuberculosis. Y un estudio que fue interesante ahí fue hacer minería de datos para descubrir la estrategia evolutiva de la bacteria. La bacteria tiene con el tiempo va sufriendo mutaciones adaptativas, ¿no? Y bueno, el objeto de esta investigación es determinar qué tipo de mutaciones son las que está buscando la red, ¿no? La bacteria. En este momento hay más de 200 cepas diferentes, ¿no? de la Mycobacteria tuberculosis. Y bueno, también puede hacerse un análisis bioinformétrico, ¿no? Cómo ha estado, cómo hasta así se ha comportado la humanidad, el ritmo de publicación, ¿no? Que la humanidad ha tenido en esto, ¿no? También, y esto es muy importante, es la detección de proteínas. Ustedes saben que los genomas codifican para producir proteínas. Y entonces es muy importante identificar proteínas que puedan ser útiles para poder diagnosticar la tuberculosis, que es una pandemia que afecta tremendamente a la humanidad. Es la pandemia más terrible que tiene la humanidad. La cuarta parte de la humanidad está infectada, más de la cuarta parte, 20 millones adquieren activamente la enfermedad cada año, más de 10 millones se mueren y sobre todo en países del tercer mundo. Entonces es importante tener elementos, ¿no? Elementos de diagnóstico, ¿no? Que sean económicos para que se pueda saber quién tiene la bacteria y quién. Este fue un estudio interesante, ¿no? Que fue analizar la microbiota. En este caso, analizamos una población de personas sanas, otras que estaban enfermos de tuberculosis y otros que no estaban enfermos, pero estaban infectados y tenían entonces la enfermedad latente, ¿no? Y una cosa que nos interesó fue hacer un análisis comparativo de la microbiota de estos individuos para ver si estas tres diferentes niveles, ¿no?
esta tipología hacía diferencia y efectivamente se vio que hay una diferencia tremenda en la microbiota. El análisis de la microbiota ¿qué es? Es la colección de microbios que habitan nuestro organismo. Tenemos más microbios en nuestro cuerpo que células. O sea que la microbiota es fundamental para nosotros. No todos los microbios que se meten a nuestro organismo son dañinos. De hecho, casi son muy pocos los que son dañinos. La mayoría de los microbios que habitan nuestro organismo son fundamentales para nuestra fisiología, para nuestra salud. Y esto ha cambiado el concepto que tienen los médicos de sus pacientes, porque ahora tienes que entender al paciente como un sistema ecológico, en donde tiene poblaciones de diferentes especies de microbios, ¿no? Y una pregunta importante es qué balance debe haber en la densidad de microbios que hay de un tipo y de otro tipo. Pueden ustedes imaginar todo eso. Bueno, de estas aplicaciones, si nos da tiempo, podremos, y si ustedes tienen interés, les estoy mostrando diversas aplicaciones para que ustedes puedan decir, oye, si hay alguna que en particular le llamó más la atención, nos lo señale y podamos nosotros abundar en ellas. Este es un libro dedicado al arte y ciencia de las vacunación de tuberculosis, ¿no? Dedicado al desarrollo de vacunas, ¿no? Es un libro que publicó Oxford, ¿no? Y en el que nosotros escribimos un capítulo, ¿no? Este capítulo que se llama Bioinformatic Studies on Tuberculosis Vaccines Research. Lo que hicimos aquí fue analizar toda la producción científica de la humanidad en vacunas de tuberculosis. Y fue un análisis muy exhaustivo, ¿no? Realicé en colaboración con mi exalumna, María Victoria Guzmán, con José Luis Jiménez, que es, este, él, es uno de los profesores del grupo, y con Elio Villaseñor, que también es un doctor en ciencias de la computación, que se doctoró aquí en la UNAM, yo le dirigí la tesis doctoral, así como también le dirigí la tesis doctoral José Luis Jiménez, él se doctoró en ciencia de datos. ¿Qué se hizo aquí? Vean, les voy a dar un botón de muestra de cómo se hizo descubrimiento de conocimiento en esta base de datos de artículos relacionados con la tuberculosis. Aquí, por ejemplo, ven esta curva que evoluciona desde 1950, en este caso solo llegó a 2007. Eh, el volumen de artículos que publicó la humanidad relacionados con la tuberculosis. De hecho, relacionados con vacunas de la tuberculosis. Podemos ver que en la década de los 50, más que se duplicó el volumen, tuvo un aumento enorme la producción, y fue porque en esa época se descubrió la vacuna BCG. BCG viene, ese acrónimo, es del bacilo Calmette Guerin BCG. Calmette y Guerin son los apellidos de dos investigadores franceses que pudieron someter a una cepa de la bacteria a un castigo que le desactivó su poder infeccioso. Y de tal manera que si no la inoculan, ¿no? Si invade nuestro organismo esa bacteria, nuestro cuerpo puede, el sistema inmune nuestro puede lidiar con ella y puede eliminarla y no nos afecta. Pero lo que es interesante es que si nosotros somos vacunados con esa bacteria, nuestro sistema inmune reconoce al enemigo.
O sea, sirve para que si posteriormente una bacteria que no esté este, dañada como esta eh, se mete a nuestro organismo, ya el sistema inmune tiene experiencia de haberla visto, de haberla reconocido, de haberla identificado y de realizar el ejercicio de destruirla. Y entonces eso puede tener como efecto que la enfermedad nos dé, no nos dé, nuestro sistema inmune elimine a ese intruso en nuestro organismo o que la enfermedad nos dé más leve. Ahora, después vemos que con el tiempo, bueno, pues el interés de la humanidad de investigar, ya que se tenía la vacuna, pues ya no se investiga tanto. Como si ustedes ahorita vieran cómo ha evolucionado la producción sobre COVID, ¿no? Cuando empezó la pandemia, que la producción científica en temas de COVID creció exponencialmente, pero pues ya después se estancó y después ha ido disminuyendo, ¿no? Que es el fenómeno que estamos viendo aquí, ¿no? Y vemos cómo la producción fue disminuyendo. Después empezó a aumentar y empezó a aumentar porque se vio que esta vacuna, la BCG, no tenía no nos daba toda la protección deseada. Y entonces siguieron habiendo investigaciones, ¿no? Para tratar, o sea, toda la humanidad estaba compitiendo para ver quién podía descubrir una mejor vacuna. Y llama la atención lo que pasa aquí, ¿no? ¿Por qué tuvimos este pico? Vamos que más o menos por ahí en 1978, alrededor de 1978. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué de pronto aumentó tanta la producción científica ahí? ¿Qué estaba haciendo, qué ciencia estaba haciendo la humanidad que le interesó tanto esto? Y bueno, parecía que era alguna cosa rara, que había algo mal en los datos, pero cuando investigamos con nuestros colegas, ¿no? Hicimos estudios posteriores, por ejemplo, le pedimos a la red neuronal que nos proyectara en el mapa todas aquellas, este mapa es un mapa que se produjo en 1978, ¿no? Es un mapa de que todos los artículos de 1978 le pedimos a la red neuronal que los publicara aquí. Ya no me voy a quitar esto porque le dijimos que nos publicara en este mapa, nos proyectara en este mapa todos los artículos que se publicaron en el 1978 y que pintara las neuronas. Vean, cada neurona de la red neuronal aquí es un hexágono. Vean, es una red neuronal de muchísimas neuronas. Cada hexágono pequeño que ustedes pueden identificar aquí es una neurona. Y entonces en algunas neuronas cayeron datos, en otros no, y le pedimos que pintara las neuronas de acuerdo a la escala cromática que aparece aquí en la parte inferior de la figura, ¿no? Como un diagrama de calor, en donde en la parte roja es donde están concentrados la mayor cantidad de artículos y en la parte azul la menor cantidad de artículos. Y entonces le dijimos, de cada artículo, públicame el nombre de la revista donde se publicó. Y aquí pueden ver que aquí está, por ejemplo, este que está aquí, es el International Journal of Epidemiology, ¿no? Perdón. Este es el International Journal of Epidemiology, ¿no? Vean que por acá tenemos otro de Epidemiology. Hay muchos de Epidemiology, ¿no? Déjenme ver qué otra cosa es aquí. Aquí es el European Journal of Clinical Microbiology, Infection Diseases, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son los títulos de las revistas en donde había más artículos en ese año.
que es el año del pico, ¿no? Y vemos cáncer, el British Journal of Cancer, el International Journal of Cancer, Cancer Research, Journal of the Cancer Institute, Oncology, Tumori, Cancer Treated, eh, Recent Results on Cancer Research, Pediatric Oncology, en fin, todo tiene que ver con cáncer. Pero bueno, todo esto son artículos que están dedicados a la tuberculosis. Entonces, ¿por qué con cáncer, no? Aquí vean en este otro clúster que está aquí, este amarillo y naranja, neoplasma, cáncer, oncology, Journal of Surgical Oncology, ¿no? ¿Qué onda con el cáncer? Entonces la red neuronal está diciendo, oye, ese pico se debe a cáncer. Y nosotros que estamos desconcertados, creíamos que nuestros algoritmos no funcionaban. Y entonces hablamos con los médicos y les mostramos los resultados y nos dicen, oye, qué interesante. La red neuronal descubrió que en estos años, precisamente a fines de los 70s, ¿no? Este, en la década realmente de los 70s, ¿no? Se descubrió que cuando que vacunar a las personas con la vacuna de tuberculosis, la BCG, le servía para curar cáncer, o sea que era una herramienta terapéutica, o sea, servía la vacuna para curar cáncer. Eso, por supuesto, se descubrió accidentalmente y después ya se estudió intensivamente y se vio que sí, que sirve como un tratamiento terapéutico, sobre todo en cáncer de vejiga. Y entonces todos estos cerros de artículos son todos los artículos que empezaban a anunciar esos resultados del descubrimiento de la efectividad de la BCG como terapia para cáncer. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo se puede descubrir conocimientos. Consideren ustedes que aquí estamos analizando una base que tiene millones de artículos y decenas de miles de artículos, ¿no? Dedicados nada más a la tuberculosis. Entonces, esto humanamente no se hubiera podido hacer si no es con inteligencia artificial. Ok, creo que, eh, bueno, nos quedan unos minutos y le voy a mostrar esto. Para validar la conjetura de que todo este pico de artículos se debían a cáncer, lo que hicimos fue quitar de la base de datos todos aquellos artículos que tuvieran que ver con cáncer y graficar la curva que queda en azul. Y podemos ver cómo efectivamente se perdió el pico, ¿no? Entonces, eso es una cosa que confirmó lo que también habíamos ya confirmado con los médicos y el conocimiento que nos dio la red neuronal automáticamente. Vean, esto es algo que la red neuronal hace en segundos, automáticamente, sin que involucre mucho trabajo humano. De hecho, ningún trabajo humano. Ok. Mañana les platicaremos de otros estudios, ¿no? Que se han hecho también de descubrimiento de conocimiento. En este caso vamos a analizar eh, las, las trayectorias escolares de alumnos de la UNAM, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí para dar la posibilidad de que puedan ustedes hacer alguna pregunta, Rafael o Luis, Ricardo, Ángel,